¿Qué se siente ser joven, quedarse en Venezuela, hacer vida política y además vivir este proceso de cambio donde eres protagonista de lo que está viviendo Venezuela y, bueno, asegurándole el futuro a nuestros chamos? Sí, bueno, primero, de nuevo agradecerle el espacio la invitación a este espacio. Han sido muchos años de lucha y hemos compartido mucho nosotros en la lucha universitaria, el cual fue una lucha muy difícil, fue una lucha de mucha represión, de ataques del gobierno contra las universidades venezolanas, de intentos de meternos presos a nosotros. Yo tengo que admitir que el pasado 6 de diciembre pasé 3 días llorando después de ganar las elecciones, porque la emoción de sentir que le ganamos a través del voto, y no solamente una victoria chiquita, sino una victoria abrumadora, como fue el 6 de diciembre, demostró que tantos años de lucha no eran errados, de que no éramos nosotros que estamos equivocados, sino que logramos convencer a las grandes mayorías que otra vez hay que generar cambios en el país para que la democracia funcione para todos y no para los que estén mandando contra las minorías en su momento. ¿Cómo ves tú a Chacao, Diego? Te quería preguntar. Es un municipio que ha sido emblema y ha sido ejemplo de la descentralización, de que el pueblo se puede organizar para dirigirse al mismo, ¿no? Sí, Chacao es un ejemplo perfecto de cómo el ciudadano no solamente elige autoridades, sino después participa en las tomas de decisiones del municipio. Hay que recordar que en Chacao nació el presupuesto participativo, donde el vecino decide cómo se va a destinar parte importante del presupuesto de nuestro municipio. También en Chacao crean o nace la primera asociación de vecinos, que fue la Asociación de Vecinos de la Floresta, el cual es una asociación de vecinos que inició esa lucha vecinal para poder organizarse y exigir los derechos de todos los venezolanos hace muchos años ya, pero se siguió evolucionando hasta este momento. Existen consejos comunales en Chacao, todos en manos de sectores democráticos, porque ganamos todas las elecciones internas de los consejos comunales. Pues Chacao es un municipio ejemplo para la descentralización. Ojalá se descentralizara mucho más. Hay que recordar que la Policía Municipal de Chacao ya lleva más de 3 meses intervenida por parte del Ministerio de Interior y Justicia y seguimos exigiendo que se nos devuelva la Policía Municipal. La Policía Municipal es del municipio, es el municipio quien decide hacer con la Policía Municipal. Y esos funcionarios que lamentablemente incursionaron en hechos delictivos, bueno, que ellos sean sancionados, pero eso no pone en riesgo toda una institución que siempre ha tenido un historial de tranquilidad y de funcionamiento óptimo para toda la comunidad. Acabar con esas desviaciones que se han profundizado. Exacto. Lamentablemente después de la desaparición pero física del además presidente. Exacto, de esas desviaciones que se tocaban pues, de lo que es el tema de la región Guayana, por supuesto hay otras desviaciones a nivel general, pues en todo el gobierno, que es lo que ha producido lo que es la inmensa crisis política, económica y social. ¿Cómo atacar o cuál es la posición de Cleaver ahora de todas estas desviaciones y cómo pues reconocerse o cómo posicionarse después de que el presidente Nicolás Maduro dice que todo el que no opine igual que él está en su contra? Yo creo que tiene en contra más del 95% del país, porque el 95% del país opina contrario a su proceder y a su vasta y forma de dirigirse al país, ¿no? Creo que el presidente Maduro se ha equivocado mucho, ha cometido muchos errores, no ha rectificado en nada. Hoy emprende una búsqueda de recursos a través de lo que él llama el arco minero del Orinoco, que más allá de buscar más recursos, es de destruir el suelo noble al sur del Orinoco, y que nosotros, desde la Plataforma en Defensa de la Constitución, estamos totalmente en desacuerdo de esa intencionalidad de destruir y de entregar a transnacionales el suelo de Bolívar, el suelo de los venezolanos. Cleaver, ¿cuál es la diferencia del arco minero propuesto por el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías y el actual presidente? ¿Cuál es la diferencia más fuerte que tú criticas? El 12 de agosto del 2012, el comandante hace ese acto allá en Puerto Ordaz, ¿no? Y comienza a hablar de las bondades de ese arco, donde Venezuela tiene gran cantidad de minerales estratégicos, donde también tenemos mucho oro, mucho diamante, pero también habló de salir a conversar con la genia de ese sector para determinar exactamente cuál es lo que se podía hacer ahí, pues. O sea, que con el gobierno de Nicolás Maduro no hubo, digamos, una consulta. No hubo consulta previa de ningún tipo, y ya muchas comunidades ya lo han informado, ¿no? Pero más allá de eso, era también el tema de la preservación de las cuencas. No hay paralelismo entre el arco minero del comandante Chávez y el del presidente Maduro. Creo que están divorciados totalmente. Y aquellas empresas que en el 2009 el comandante Chávez saca del país por haber destrozado y por haber terminado sus convenios nacidos con Carlos Andrés Pérez en el 92, hoy son llamadas, después de que nos acusan en el CIADI y después que nos
multa al CIADI con grandes cantidades de dinero, hoy son llamadas por el presidente Maduro para que exploten toda esa selva, toda esa riqueza, sin ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera con la Constitución. ¿Cuál es la opinión del diputado William Dávila y de la comisión que preside acerca de esto, de la situación que está sucediendo con el Mercosur y la presidencia de Venezuela? Que eso es contradictorio, porque ella habla ahí de aprobar el artículo 12 del Tratado de Asunción, el 5 del Protocolo de Europreto, y resulta que en esos tratados, sobre todo el de Asunción, está el compromiso democrático, la cláusula democrática. Y uno de esos elementos es la protección y garantía de los derechos humanos. Venezuela no ha cumplido con esa cláusula. Y ahora pide precisamente que le den la presidencia pro tempore, pero no hubo un traspaso en una cumbre de jefes de Estado. Diputado, ¿por qué oponerse a eso? ¿Por qué oponerse a que Venezuela tome la presidencia del Mercosur? Bueno, porque si Venezuela está incorporada al Mercosur, hay valores, hay principios que tiene que aceptar Venezuela, porque para eso firmó el tratado de adhesión y uno de esos principios es la cláusula democrática. Y por otra parte, también ha debido tener cuenta, si no tiene nada que temer, ¿por qué no convocaron a una cumbre de jefes de presidentes? Yo soy de los que creo que tienen que reunirse los jefes de presidente y resolver el problema, porque se está debilitando Mercosur. Yo soy de los que apuesto a la fortaleza, a la protección, al estímulo, al apoyo de lo que significa ese espacio de integración subregional importante como es el Mercosur. ¿Cuál usted cree que va a ser el destino del Mercosur, de todos estos mecanismos de integración? Puesto que el chavismo siempre trató, bueno, con una política, siempre lo digo, de petrodólares, de comprar conciencias, y bueno, logró tener un gran papel internacional. Ahorita Venezuela vive un caso completamente distinto, no tenemos divisas, no tenemos incluso para nosotros mismos. Entonces Venezuela creo que ahora sí se enrumba a una democracia verdadera, a una diplomacia verdadera, donde se discuta eso, cuáles son los principios, los valores, el bien común de toda nuestra región. Entonces vemos que el Mercosur, si esto se da así, pues tendrá a Brasil, que Maduro lo ha catalogado como un golpe de Estado, y así en los demás países, a Argentina, atacados constantemente. ¿Cómo sentarse en una mesa a discutir de los asuntos del Mercosur con una persona que te llama asesino, que te llama golpista? ¿Cuál es el futuro? El futuro, mira, yo lo veo en este momento difícil en cuanto a la integración, en cuanto a la fortaleza del Mercosur, porque con esa tosudez de Venezuela, de aparentar un blindaje de la revolución desde el punto de vista internacional, poco le importa llevarse por delante la fortaleza y el espíritu integrador del Mercosur. Porque si para ellos vale, para el gobierno ahora vale Mercosur, ¿por qué no vale la OEA? Cuando es el organismo de integración continental más antiguo que existe en América. La Carta Fundacional de la OEA existe y dentro de los principios de la OEA está justamente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Cuando las cosas son buenas para Venezuela no hay problema, o mejor dicho para el gobierno de Maduro o el gobierno de Chávez. Cuando las cosas comienzan a cambiar, entonces empieza la descalificación, el desprestigio. ¿Cómo pueden hablar entonces afuera de soberanía si aquí en Venezuela nosotros estamos debatiendo en este momento la pertinencia o no de un derecho establecido en la Constitución como es el ejercicio de un referendo revocatorio que forma parte de los derechos humanos de participación? Y el tema sobre todo de la inmunidad parlamentaria es delicado porque lo que se ha protegido tanto con la inmunidad es que al Parlamento pues ningún otro poder le pase por encima. Es precisamente eso de que tenga independencia de los otros poderes, de que pues no haya ni represión, ningún tipo de amenazas en contra de esta figura. Entonces, y es como veíamos en el artículo que lo recomendábamos de Pro Da Vinci, es que pues la inmunidad parlamentaria es algo que tiene pues data vieja, no es algo que pues se le ocurrió a Chávez en la Constitución del 99, porque además viene desde 1811 en el caso de Venezuela. Anita, y recordar que ese foro parlamentario se usa porque en la Asamblea Nacional, que es el Congreso, en otras partes del mundo es el Poder Legislativo, pues tiene que trabajar digamos, con cancha, pues como decimos los venezolanos. Con libertad. Con libertad para poder hacer su trabajo. Acuérdate que una de las funciones más importantes del Poder Legislativo es el de controlar, el de hacer contraloría a todas las cosas que hacen los demás poderes públicos. Entonces, imagínate tú cómo yo le puedo hacer contraloría a un diputado o esa comisión al Poder Judicial, por ejemplo,
Sí, estos me van a acusar de que de cualquier olla, me montan cualquier olla, más que este gobierno está acostumbrado a eso y me meten preso. A todos esos órganos de seguridad, entre comillas, del Estado, que actúan más como órganos represores, recordarle que este es el país con una alta tasa de secuestros en el mundo, que este es el país más inseguro del mundo, con las ciudades más inseguras y los barrios más inseguros del mundo. Entonces, oye, vale, en vez de estar reprimiendo a dirigentes políticos por lo que ustedes mismos están pasando, porque seguro en su familia ahí le falta la harina pan, le falta la leche para sus muchachos, le falta, bueno, las medicinas para sus abuelos. Entonces la gente protesta por eso. Ustedes no deben hacer la comparsa al gobierno nacional y de verdad dedicarse para lo que le está pagando el Estado, no el gobierno nacional, el Estado, que es simplemente para brindarnos seguridad a todos los venezolanos. La mayoría de los poderes públicos pues tienen una Venezuela creada porque tienen ciertos privilegios que no tiene el resto de la población, pero aquí vemos cómo no se puede tapar el sol con un dedo. Aunque Maduro trate de crear una Venezuela y demostrar algo que es ficticio, hay situaciones que se le van a escapar de las manos, como lo que sucedió en Villarrosa, que en efecto, entonces, ¿sabes qué? No puedes taparlo, esto es una realidad, la gente está en descontento porque tú los estás haciendo pasar roncha, como decimos nosotros en cristiano. Pero no nada más Villarrosa, Ryan, tocó cacerolas ni está en contra del presidente Nicolás Maduro. El diputado Stalin González dio unas declaraciones que fueron bien sonadas en todo lo que es el ámbito del periodismo, que dijo que no existía calle sin diálogo ni viceversa. ¿Está de acuerdo con esto? Es decir, se mantiene la puerta del diálogo para llegar a unos acuerdos que nos permitan salir de esta crisis económica, política y social, o simplemente siente que el gobierno en ningún momento va a escuchar el llamado del sector mayoritario de Venezuela? Para nosotros el diálogo debe tener unas condiciones básicas. Es como cuando tú te sientas en una mesa, bueno, tú no te vas a sentar arriba de la mesa, sino te sientas en una silla y compartes en la mesa. O sea, tiene que haber una regla mínima, y eso es lo que nosotros hemos exigido, unas condiciones mínimas. Nosotros no podemos dialogar, en el caso de Voluntad Popular, con una pistola en la cabeza, teniendo todos los presos políticos que tenemos las restricciones que tenemos. Leopoldo López hoy, por ejemplo, no se le permiten visitas en estos días que inició el diálogo, le han restringido más sus visitas, no lo pueden visitar sus abogados, no lo pueden visitar sus hijos, su familia, y lo hacen para buscar incomunicarnos en Voluntad Popular para ver si nos quiebran. Y a nosotros no nos quiebran con facilidad, porque somos un partido irreverente, que nuestro ADN es la protesta, nuestro ADN es el espíritu del venezolano, que es la irreverencia, y ese mismo espíritu de los libertadores y de los padres de la democracia. Diputado, el líder de los últimos tiempos pues fue el referéndum revocatorio. Así ha sido pues los últimos 6 meses, es de lo que se ha hablado. Cuando creímos que había una luz al final del túnel y que se iba a hacer el referéndum revocatorio y era el 20%, ese siguiente paso, creímos que iba a hacerse, pues nos salen con una nueva cosa, y es que no se va a hacer el referéndum revocatorio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición venezolana? ¿Qué va a pasar con el referéndum revocatorio? ¿Vamos a luchar por él? Bueno, es que ya estamos luchando, y estamos luchando no por un instrumento. Recordemos que el referéndum revocatorio es un instrumento. La política para nosotros es el cambio político con calle y con voto y con calle. Para nosotros restituir la institución del voto es fundamental, que nada más y nada menos fue lo que nos violaron hace pocos días. Por ello, ¿qué es lo que nosotros aspiramos? Aspiramos que haya una elección presidencial muy pronto. Bueno, y para eso nosotros estamos generando la presión. Esto requiere de un proceso de negociación que entendemos que tiene que producirse, pero con la presión necesaria para que los cambios se den. Nadie nos va a regalar nada. El gobierno no va a decir un día, bueno, yo les entrego el poder. Eso no es así, y por ello hay que presionar para que el cambio se produzca en Venezuela. Y la presión es de calle, la presión es internacional, la presión es de la Asamblea Nacional. Que estamos hablando sobre la incapacidad de los gobernantes y que tocamos el tema ya, o tocaste el tema ya de Ledesma. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hiciste ayer en la Asamblea? Háblanos de ese proyecto de ley. Bueno, nada, responderle a los ciudadanos caraqueños por algo que fue irregular. Antonio Ledesma, antes de que ganara las elecciones, ya el señor Barreto sabía, porque tenían las encuestas y la sala situacional del gobierno sabía que iba a ganar, que iba a ser reelecto por los caraqueños. Y efectivamente así fue. La gente votó por él por más de 750.000 votos. Nos quitaron la prefectura. Se metieron a plomo limpio, nos la quitaron. Yo era el prefecto en ese momento. Le quitaron al alcalde sus oficinas que le pertenecen institucionalmente para darle majestuosidad a la alcaldía metropolitana. Le quitaron todas las funciones
todas, los bomberos, la policía, los hospitales, todo lo que pudieron hacer antes de que el alcalde ganara. Pudo recuperar incluso canchas deportivas. Ojalá que nosotros podamos sembrar de canchas deportivas a la ciudad capital para eliminar el ocio, para que los jóvenes puedan participar. Dio becas escolares, recuperó las caminerías, ha recuperado y ha limpiado, cosa que no ha hecho el alcalde del municipio Libertador, las torrenteras, las quebradas que existen en Caracas. Existen muchísimas, más de 300 entre torrenteras, quebradas, está la quebrada Catuche, la quebrada Nauco, que no la limpian, y cuando se producen estas grandes lluvias se genera un conflicto tremendo en Venezuela. Conversas con el alcalde, tú que viviste digamos, la pérdida de la libertad. Cada vez que hablas con el alcalde Antonio Ledesma, ¿qué te dice? ¿Cuál es el mensaje a todos los caraqueños, a todos los venezolanos que no tenemos a nuestro alcalde? Pues, bueno, me dice Antonio, porque además somos muy buenos amigos, es mi jefe político además. Antonio está muy fuerte, está leyendo, está escribiendo, está muy limitado, no le permiten visitar a la gente, pero cada vez que tenemos la oportunidad de hablar, él siempre me dice, yo me acuerdo de todas las cosas que tú después me contaste cuando saliste de la cárcel, y creo que él la está aplicando. Bueno, los hombres tenemos que cumplir con la responsabilidad que tenemos. Nosotros hemos vivido esto, pero hay gente que ha vivido cosas peores.